Hola Gilad, hola Jaime, hi, hola. Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Hola a todos ustedes y felices de estar aquí en la segunda lección de como un manojo de cañas. Como un manojo de cañas de la lección que habla del papel de los judíos y el antisemitismo y por qué todo esto está sucediendo, lo que explica qué realmente estamos haciendo aquí, por qué está sucediendo esto y, y también qué podemos hacer acerca de eso. Fui a la casa de mis padres ayer y obviamente le dije a mi madre que le viera esta lección y que quien crecí, donde crecí yo en Australia y donde realmente ella lo vio la de la semana pasada y estaba totalmente en shock. ¿En serio? Sí. Eh, Estaba totalmente en shock y dijo luego, ¿qué podemos hacer? Primero le dije, ¿cuál es la causa? Y luego le decíamos, ¿qué hacer? Tienes que tratar de contactar, vamos a los medios y tratar de evitar estos actos feministas y es muy importante saber qué es lo que tenemos que hacer, si no, pues, todo esto de es poner totalmente el pedal hasta el fondo, ¿no? Me gustaría saber qué diría, a ver, de lo que vamos a hablar hoy. Sí, tenemos otro videoclip para ustedes. Si el de la semana pasada los hizo sentir incómodos, este está totalmente incómodo. Solo decir, bueno, hablaremos después de él. Pablo, por favor, nos enseñas el clip. Estamos aquí en el campus de la Universidad de California de Brooklyn y para ver qué tan ofensivos son en contra de las banderas los estudiantes. ISIS es malentendido, ¿cómo es que América trata de juntarnos? ISIS no tiene problemas, es América. No hay diferencia entre ISIS y América, no queremos quejarnos de nadie. ¿Por qué? Es porque los americanos están matándonos. Los americanos están produciendo las muertes. Hay que culpar a América de todo esto que está pasando, no a ISIS. Buena suerte, gracias señor. La parte del medio oeste de América, el imperialismo americano son los que deben de ser culpados de todos los problemas en el mundo. ¿Verdad que estoy correcto? Así es, somos ISIS, somos amor. No queremos hacerle daño a nadie, pero por el imperialismo americano y por todas las leyes americanas, todo esto está sucediendo, ¿verdad? Sí, así es. No puedes fumar en el campus, amigo. Gracias, lo aprecio, te lo aprecio. Y por supuesto que vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Israel es qué? No sé qué significa eso, amigo. Jamás es un gran lugar entonces, ¿verdad? Ah, Israel nos protege del racismo humano, sí. Todo el mundo cree que estás mal. Solo los Hamas son los responsables. ¿Verdad que estás de acuerdo con eso? No, 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 no. Yo en verdad no. No, no lo estamos. Los Hamas son los que son culpables y jamás el terrorismo, la organización de terroristas. A la fregada de Israel. ¿Qué? Sí, digo, perdón, maldiciendo a los israelíes. Todos los israelíes son asesinos y los Hamas no son, no. La tiranía no es bien. Los Hamas no son bonitos. Es un genocidio psicológico que están jugando ustedes. Ustedes son unos asesinos. Los Hamas son los que están invadiendo el territorio. Ya dejen en paz a los palestinos, por favor. Es, es lo que están haciendo los dueños del mundo en todo el planeta. Así es que estamos esclavizando todo el planeta. Espero que
¿Te gustan las películas? Después de este pequeño entretenimiento, hay una situación medio crítica ya en San Luis. Y sorprendentemente o no sorprendentemente, ¿de quién creen que sea la culpa de lo que ha pasado en Ferguson, San Luis? Una situación muy dolorosa. ¿De quién crees que es la culpa? Sí, probablemente de los judíos. ¿Qué están diciendo los? ¿Podemos ver en la página? Sí, ahí de las noticias. Vamos a acercarnos un... They blame Ferguson on the Jews, a los judíos. Y ahora ellos están culpando a los judíos. La ocupación es un crimen en Ferguson a los palestinos. Resistamos a Estados Unidos el racismo, el boicot de Israel. Pongámonos de pie. Sí, sí, sí. Es totalmente, hace sentido. Y solo para darles a ustedes, tenemos un foro donde nos gustaría tener las preguntas en vivo, o solo pueden poner por favor sus preguntas y por aquí las contestaremos. ¿Por qué todo esto está sucediendo? Tenemos que retroceder un poco y volver a las raíces de por qué todo esto está sucediendo, porque esto no tiene sentido, ¿no? Así es que, primero que nada, vamos a ver rápidamente lo que dijimos en la lección anterior. La forma de Israel es que se dividió en Babilonia entre Abraham y cuando él descubrió que solo hay una fuerza en la realidad y el regidor del mundo en aquel entonces, Nimrod. Ok, otro es, hay que leer sobre lo que dijimos la vez pasada, que solo las fuentes es lo que nos dicen. No nos vamos a meter en discusiones de históricas, de que si dijo esto, o que si Abraham estaba en Babilonia o en Jabam, que es el mismo lugar, un lugar donde está dentro de Babilonia. Vamos a ver cómo de Abraham hubo dos líneas, dos direcciones en la realidad. Vamos a ver aquí un dibujo. ¿Esto está conectado? ¿Podemos verlo? ¿O lo tienes que conectar por medio a una lámpara? ¿Nos puedes, por favor? Oh, sí, sí se puede. Vamos solo a dibujar algo aquí. No, eso no. Ese era uno bueno, ¿eh? Sí, bueno, es bonito, sí. Por lo menos es feliz, ¿verdad? Ok. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Babilonia. Y desde Babilonia tenemos dos líneas. Sí. Una línea es la humanidad. ¿Es leíble? Sí. Y la otra es Israel. Hebreos, judíos, Israel es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre humanidad y Israel? La diferencia es que el grupo de Abraham se adaptó o inculcó un principio. En palabras es, ama a tu prójimo como a ti mismo, o ama más a tu prójimo que a ti mismo. Esto termina que aquí es donde ellos terminan muy cerca, muy unidos, y porque realmente ese alcance interno descubren algo más. Esa fuerza que los une
y que descubre toda la realidad. Y esa fuerza que los une les crea una nueva realidad y eso le llaman el creador. A eso fue lo que le llamaron Dios, amo y Señor. Y eso fue lo que era Él para la unidad o para la conexión. Así que las dos líneas que se dividen y el grupo de estudiantes de Abraham se desarrollan en la gente de Israel a través de Isaac, Jacob, etc. Ahora, esta es la situación. ¿Cómo es que todo esto sucede? Y dijimos que íbamos a hablar un poquito más acerca de la evolución de los deseos y cómo se llevó a esta separación. Déjenme explicar eso. Primero que nada, la fuerza que descubre Abraham, él la llamó la fuerza de otorgar, de vivir. Ahora, una vez que tú tienes la fuerza de otorgamiento, eso necesariamente crea que el deseo de otorgar que no puede otorgar. Así es que la manifestación o la acción del otorgamiento es en sí en base al poder de la recepción. No es un concepto para la humanidad esto. No hay similaridades se representa por el yin yang, el masculino y el femenino, recibir y dar, lo ves en la naturaleza, lo ves en cualquier cosa que se mueva, en las cargas eléctricas, en Adán, el negativo y el positivo, el calentamiento y el frío, calor y frío, constantemente balanceándose uno y otro. Solo cuando tienes esas dos fuerzas, tú puedes tener un balance en la realidad. Y esa realidad puede existir. Así es que la realidad se desarrolla, la palabra da como resultado de las dos interacciones de esas dos fuerzas. Esta se desarrolla en estados, en etapas. La llamamos evoluciones, como el Big Bang, que se creó la Tierra y luego se empieza a crear la vida, y así, con plantas y luego con animales y finalmente humanos, que son el nivel más alto de la evolución hasta ahora. No físicamente, pero en capacidades mentales, por lo menos en complejidades emocionales. ¿Cómo todo esto se desarrolla? Se desarrolla, y esto es lo que Baal Hasulam y muchos cabalistas más explican, en etapas, en estados, desde el inanimado hasta el hablante. Déjenme, les leo algo aquí. Si podemos ir a la diapositiva número 2, por favor. Sí. Así es que tenemos 4 deseos del deseo. 4 niveles del deseo. Esto es lo que muchos cabalistas escribieron. Aquí es lo que escribe Baal Hasulam. Hay muchas conexiones entre nosotros de todos los elementos alrededor de nosotros, los cuales son causados por la ley de casualidad, causa y efecto, moviéndonos hacia adelante, y que el todo, o el total, por sí mismo, hace que la criatura y cada uno de nosotros en este mundo sea y evolucione por estos 4 tipos: inanimado, vegetativo, animado y hablante. ¿Qué significa todo esto? Que todo esto todo tiene que ser creado desde el deseo de recibir. No puede parar de desarrollarse hasta llegar al otorgamiento. Y por eso son estos 4 estados los que vemos. Así es que estos deseos siguen desarrollando, los deseos de recibir.
ellos evocan hasta que alcanzamos lo máximo de este mundo, desde el básico nivel de recibir, que es el inanimado de los minerales, de las piedras, como el hidrógeno, que fue el primero de los elementos creados, y luego oxígeno y así. Unos de los fundamentales, hasta que se crearon unas moléculas más complejas, y luego hasta planetas, y luego galaxias, y luego estrellas, por supuesto. Y así, esto se sigue desarrollando hasta cierto punto. Esto es muy importante recordar. Estos materiales siguen creando más y más sistemas complejos de materiales, de inanimados. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley de unidad, de que todo es una sola fuerza creada por Abraham, esa teoría, más tú te vas a trabajar por el beneficio del colectivo. Y entre más trabajes con el colectivo, más fuerte vas a ser, porque estarás en mejor sincronización y podrás revelar más la realidad. Entonces esta realidad será un poquito más compleja y más compleja. Las moléculas van a ser mucho más complejas, hasta que de repente el deseo de recibir crece tanto hasta el punto donde todos ellos empiezan a duplicarse. Vamos a dejarlo aquí, como que por cómo la vida empieza. En el libro del Dr. Lightman, ahí viene de altruismo contra mi propio beneficio. La vida como nosotros la conocemos empieza a ver desde el desarrollo del deseo de recibir. Y esto no pasa por casualidad, sino porque se desarrolla el deseo de recibir, lo que llaman los cabalistas Mekol Kabel, que es el deseo de recibir. Porque permite a la creación crear más, complejos más complicados. Ahora ya tenemos empezamos con organismos unicelulares, y luego se empiezan a congregar hasta que empiezan a formar colonias de criaturas unicelulares. Y luego gradualmente estas colonias se dividen entre diferentes funciones, donde cada parte de la colonia hace algo más. Eventualmente todos se convierten en un solo organismo, y así empieza y se da el inanimado, animado, animal, y luego los humanos, que es el último de los grados de... Bueno, el grado humano, no el grado hablante, todavía no. Después los humanos empiezan a comunicarse y pueden tener todos los niveles de la realidad. Pero aún no es esto donde la división de Abraham sucede. La división sucede cuando el quinto nivel aparece. Tenemos que recordar que lo que acabo de describir no sucede en el mundo. Sucede no solo en el mundo, pero también dentro de cada uno de nosotros. Piensen como si fuera un bebé. Al principio el bebé es como el inanimado, solo quiere comer, dormir y hacer popó. Y como se va desarrollando este deseo, empieza a emerger, empieza a abrir los ojos, a adquirir más información, van creciendo. ¿Y qué se va desarrollando?
el deseo. Eso es lo que realmente, por eso se ven como que se quieren devorar al mundo. Eventualmente, un nuevo nivel de deseo nace, porque empieza a Abraham a ver que está no satisfecho del total. No es suficiente decir, la vida es grandiosa porque tengo que comer, porque tengo un techo sobre mi cabeza, tengo una familia, es todo lo que necesito. Porque la gente comienza a hacerse preguntas, ¿para qué es esta vida? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Estas son las preguntas de Abraham. Y ahí es donde Abraham descubre el poder debajo de todo. Y lo que él descubre es que la humanidad está intencionada en alcanzar la fuerza fundamental de la realidad, la fuerza de la unidad, que crea todo, de percibirla y de sentirla, de ser como ella. Es descrito en la Biblia como todos me conocen, desde el más pequeño al más grande de los hombres. Y también está descrita como dvekut, adición. ¿Adición con qué? Adición con mis cualidades, o sea, las cualidades del Creador. Así es que todas las personas van a tender a unirse y llegar a ser como el Creador, en la intensidad que ellos sean capaces de sentir esa unidad y de que van a poder ver todo lo que está sucediendo en el mundo. Déjenme leer un poco del desarrollo, el punto 3 del nivel humano. Hay 3 fuerzas en el hombre, inanimado, vegetativo, animado y hablante. Israel, aún hay otra, la quinta parte. La parte perdón, que tiene una parte del godly speaking, es como de hablante del Creador. ¿Cuál es esta parte, quinta parte? Esto es lo que tenemos que recordar, que Israel es el estado de ser. Abraham no era judío, no fue conocido como judío en ese entonces. Israel es una persona, es la que tiene el deseo de Yachar Kel, directo al Creador. Yashar directo y Kel a él, el Creador. Si tú quieres descubrir al Creador y eso es todo lo que tú quieres, entonces tú eres internamente, espiritualmente, Israel. No importa si fuiste nacido cristiano, budista o judío. Pero si tú no quieres descubrir al Creador, pero quieres otra cosa como tener dinero, tener una buena vida, lo cual está también bien. Estamos hablando nada más de tu aspiración dominante. ¿Cuál es tu aspiración dominante? Y esa es la que te va a definir. Si tu aspiración dominante es hacer dinero y tener poder, esa persona no es Israel. Internamente. Externamente puede ser nacido judío o no judío, no importa. Estamos hablando solo del estado interno, el estado de verdadero de las cosas. ¿Quieres agregar algo, Gilad? Sí, yo estaba tratando de entender de la conexión entre la última lección y de repetir un poco. Estás hablando ahora del desarrollo de los deseos, ¿sí? Y la última lección concluimos y explicamos el por qué el antisemitismo empieza ahora y por qué y cómo empezaron los judíos así y por qué todo esto se ve como que el odio judío es infundado y todo esto.
Y vemos ahora que Abraham no estuvo satisfecho con todas las explicaciones y se empieza a avanzar. Este ídolo es para esto, si quieres hacer dinero este ídolo, y este es para la curación, y esto es para... Y así, así. Él no estaba satisfecho por todo eso y quiebra todos los ídolos y quiebra ese consenso y empieza a buscar algo mejor, algo más alto. Y ese deseo de él es lo que comienza a que la fuerza empieza a buscar por la naturaleza, y eso es lo que definimos como Israel, porque es esa búsqueda directa por el creador, fuerza de la naturaleza o cualquier nombre que le quieras poner. Y ahora estás diciendo la misma historia, estás diciendo que hay 4 deseos regulares y que el deseo de Abraham de descubrir esta fuerza, de buscar ese balance con la naturaleza, que es en oposición con Nimrod, ahí es donde empieza esa separación, exactamente. O sea, este deseo es el 5.º deseo, es el de Abraham. El cabalista le llama el punto del corazón, el nuevo deseo. La vida es grandiosa, ¿verdad? Pero no estoy satisfecho. Esto no es suficiente. ¿Dónde está el resto del corazón? Si esto se llama el punto del corazón, es el resto de los deseos. O sea, todos mis deseos es el corazón. Si quiero casarme, si quiero tener dinero, una promoción en el trabajo, si quiero estudiar mi PhD, o sea, mi maestría, todo eso es el corazón. O si quiero ser presidente y todo eso, ¿sí? Pero ¿y el punto del corazón? Todos esos corazones son del corazón. Y el punto del corazón es el que despierta como el que tenía Abraham, básicamente, sí, sí. Y no era el único, porque acuérdate que tenía muchos estudiantes, familias y todos ellos, y todos estaban de acuerdo. Todos fueron con ese deseo y todos compartían ese mismo deseo, y fue por eso que hicieron ese grupo, y eso fueron los que dieron forma al grupo de Israel. Para ese tiempo, ¿tú sabes qué se necesitaba para ser judío? Se necesitaba que tu raíz... está hablando de una persona, se me escapa. Es que tu gente es mi gente y tu fe es mi fe. Se lo dijo a Naomi, diciendo que quiere decir que estaba aceptando el compromiso y el principio de vivir con las leyes de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es descubrir al Creador. Así tienes que cambiar internamente, como los procesos no es como los de ahora de DNA. Así es que tenías que cambiar internamente para poder ser hebreo. No tenía nada que ver. No es de lo que estamos hablando ahora. Sí, ahora para poder ser judío tienes que pasar por un paso de conversión. Y ahora, ¿qué sucedió desde entonces? Muchas cosas sucedieron. Vamos a hablar de eso en la próxima clase, si no quiero. Es un gran tópico. Entonces hay ese 5.º deseo, el cual todo el mundo lo tiene. Esa es la cosa. Nimrod no lo tenía. No podía entender qué era lo que Abraham quería. Lo que podía entender, sin embargo, era que lo que Abraham estaba apuntando hacia donde se estaba apuntando era una amenaza para sus poderes, para lo que él quería. Porque una vez que estás gobernado por una cualidad interna, y esa cualidad es de otorgamiento, entonces te conectas con todo y no necesitas un poder externo como la sociedad. La sociedad se convierte, una vez que la sociedad se conecta, entonces no necesita
una fuerza externa, por eso no tenían rey por muchos años, vivían juntos como una nación unificada, sin rey, sin ningún regidor. ¿Por qué? Porque estaban tan conectados entre ellos, sabían exactamente las leyes y vivían sobre las leyes y sabían lo que era correcto. ¿Para qué necesitabas un jefe? Sí, 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 eso se ve claro. Llegaron hasta ese punto y no quiere decir que esos, sino que no es que los israelíes lograron eso, sino que llegar a eso te llamaba Israel. Exacto. Sí, ellos solo. ¿Por qué ellos necesitaban un rey? Si ¿por qué quisieron vivir diferente? Vamos a ponerlo de esta manera. Tú y yo estamos en ese nivel. Disculpen un segundito. Estamos tan conectados que lo que tú pienses, yo lo sé dentro de mí. ¿Lo sabes? Bueno, hipotéticamente, ¿sí? Bueno, como un ejemplo, ¿sí? No solo eso, sino que lo que tú quieres, yo lo siento dentro de mí. Así como con los niños. Cuando tienes un hijo y tu hijo quiere algo, tú naturalmente se lo quieres dar. Pero es recíproco en este caso. Sino que todo mundo trata a todo mundo de esta manera. Así es que tienes a toda una nación donde se sienten ellos mismos. De pensamientos, deseos, y todo el mundo trabaja para llenar esos deseos. Si alguien necesita, sí, es como una familia, básicamente. Es mucho más cercano que una familia. Es una sola entidad. ¿Cómo funciona eso? Trabaja eso perfecto, porque no necesitas a alguien que te diga cómo comportarte, ni ser como nadie más, sino porque tú mismo estás sintiendo que es el otro. Es como si le estás educando a un muchacho, lo estás educando sintiéndolo y todos ellos crecieron juntos. ¿Qué pasó con Israel desde ese entonces? Cayeron, declinaron. ¿Los quieres llamar judíos o amos de... ahora porque están en todas partes del mundo, en América, en Israel, en Europa? Sí, porque hasta cierto nivel se siente que cuando hay algo malo se juntan y sienten ese... Sí, eso se incrementa. Esa sensación realmente se ha perdido. Pero esa sensación se crea por el punto del corazón. Es ese algo que los judíos no lo sienten ahora porque no tienen esa cualidad del día de hoy, como porque las gentes no están unidas. No, bueno, no hasta el nivel que estamos describiendo, pero tienen la memoria. Se llama reshimó, o sea, una recolección que existe dentro o por debajo de ese estado de los judíos. Pero cuando pensamos en eso podemos saber qué tan diferente es y qué diferente es el mundo de hoy como lo era en aquel mundo. Sí, todo tiene sentido, porque si realmente te vas a la historia de los judíos, cuando las gentes judías tenían unión era porque era cuando la nación tenía más éxito, y cuando ellos estaban dispersos y cuando realmente no tenían ese estado unificado, cuando no querían estar unidos, es cuando cosas malas le pasó a la nación hebrea, judía. Sí, si te quieres ir hacia eso, nos podemos ir que la historia sí, pero mira qué pasó en España. Unos se quedaron judíos, otros se fueron al catolicismo, bueno, se convirtieron al cristiano y tuvieron una gran vida, se metieron en el gobierno, estaban ricos y todo eso. Así es que todo eso cambiaron. Tienes que ver cómo todo va cambiando. Yo prefiero no meterme en eso, no por ahora.
lo que necesitamos entender es que una vez que tenemos ese nivel de unidad, entonces no necesitas un gobernador, un regidor, porque eres uno con todos. Y Nimrod lo sintió. Abraham para él era una amenaza. Así es que se dividieron. El problema fue que cuando Abraham se fue, el resto de los babilonios no pudieron llegar a esa cualidad, porque el maestro se les fue, ya no tenía quien mostrarles cómo. Así es que tenemos dos divisiones. Por un lado tenemos los judíos que comenzaron a desarrollarse con Abraham hace 2000 años, cuando el templo se cayó y hubo un exilio. El exilio interno no es el quiebre de la gran casa, sino cuando realmente nos separamos en la unidad. Cuando la interna unidad dio como resultado un exilio de la tierra de Israel, que es el lugar donde ellos estaban unidos y lograron ese estado directo al Creador, y fueron dispersados. ¿Quieres tomar algunas preguntas? Solo déjame terminar este pensamiento. Lo que pasó fue que una vez que Israel pierde esa cualidad de unión, no hay nadie en ese mundo que tiene esa cualidad, y aún así hay esa demanda por esa cualidad. ¿Por qué? Porque esa cualidad es la que te garantiza la buena vida, porque todo el mundo se preocupa unos por otros y todos percibimos al Creador. La fuerza dominante la sentimos. Si no tenemos esa cualidad, no podemos entender la vida. No la podemos entender en su más profundo nivel. Tenemos que entender de otra manera solo vamos a ver qué tipo de desastre estamos cayendo en. El mundo se comienza a ver mal, más vamos a necesitar entender cómo poner las cosas bien. Y entre más subconsciente seamos, el mundo más nos va a demandar que esa percepción de los judíos. Los únicos que tienen esa recolección subconsciente del estado de unidad con el Creador, y ellos son los únicos que pueden y deben y tienen traer esa unidad a la humanidad. Por supuesto que ellos no saben que esto es lo que quieren, los antisemitistas. Solo muy pocos se expresan como Henry Ford, pero esto descansa en el fondo, y Dr. Michael Lightman habla mucho de esto. Solo así como si realmente hiciéramos en unidad, el antisemitismo desaparecería. Este es un método ya probado, comprobado. Vamos a parar aquí y vámonos a las preguntas. Tenemos una pregunta de Diana. Diane. Si Abraham viene de otras culturas y si quería creer, a ver otra vez, si él aprendió de otras culturas y de ahí decidió crear esta nueva fuerza. Sí, Marmónides nos dio una descripción de cómo Abraham creó esta fuerza. Terach era su padre, construía ídolos igual que
igual que Abraham, era el negocio de la familia. Terach era espiritual y aparte de todo eso, les decía cómo sacrificar pequeñas estatuas que él estaba construyendo. Así es que todos venían hacia él y le decían a consultar por unas recomendaciones de cómo enfrentar la vida y cosas así. Él era muy importante figura en Chabad o en Babilonia o en aquel tiempo en Terach. Y Abraham creció así, dentro de eso. Era muy de familia acomodada, de una familia respetada, vaya. Y básicamente ellos tenían todo. Pero Abraham tenía él era un poco inquisitivo, bueno, por lo menos a esa edad, ya no era un niño. Y seguía preguntándose a sí mismo, ¿cómo está pequeño? ¿Cómo hace que todo esto suceda? Y más que todo estaba incómodo con el hecho de que esas pequeñas estatuas, que él mismo, que no sabía nada de la vida, que él mismo estaba construyendo, podía vendérselas a la gente y decirle, esto tiene el poder de darte salud. O esto te va a ayudar a encontrar a una esposa. Esto tiene el poder de... Esto te va a hacer rico. Él sabía que no tenía el poder de hacer cosas, de hacer ricos, sino que estas pequeñas estatuas realmente las compraban creyendo que los podían hacer ricos, que tenían esa magia. Y así es que empezó a preguntarse, ¿qué realmente está pasando aquí? ¿Cómo tanta persona viene? Cree y realmente no tiene sentido para él. Así es que así empezó a preguntarse y finalmente descubrió. Por ese proceso que no estamos describiendo aquí, pero básicamente porque tiene ese punto en el corazón y se da cuenta de que esto no funciona así. Hay una fuerza que, si esta fuerza de unidad está debajo de todo, entonces vas a entender todo. Esa fuerza de unidad crea el deseo de recibir porque se conecta con el de recibir, porque es más y menos. Entonces así es como todo empieza a tener sentido para él. Así es que un día Marmónides se quiere ir a hacer, ir al pueblo y dejar a su hijo Abraham. Y le pide que se cree todo, sí, vete, no hay problema, yo me encargo de todo. Su papá se va y se queda allá. Y llega un señor viejo de 50, 60, algo más viejo. Y le dice, necesito algo, un ídolo que me ayude, que me haga más rico. ¿Me puedes ayudar con algo? Así es que ve uno de los ídolos y le dice, quiero comprar ese. ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuántos años tienes? ¿50? Y dice, bueno, tú tienes 50 y ese es un ídolo de un día de viejo. ¿Quieres que él te ayude? Así es que se sorprendió el señor y se fue. Y luego llegó una mujer y llega con una bola de somolines, una flor muy molida, muy finamente, una cosa muy cara en aquel entonces. Le dice, sacrifica todo esto a uno de los ídolos y pues tengo un problema y quiero que me ayude. Por favor, sacrifícalo ante el ídolo enfrente del ídolo que tú crees que yo tenga que hacerlo. Así es que toma él la bola, lo pone enfrente del más grande de los ídolos. Así es que él quiebra todos los demás ídolos, todos los demás en la tienda.
ella está en shock y se va. Y llega el papá y dice, ¿qué pasó aquí? Y le dice a Abraham, bueno, una señora llegó y me dijo que sacrificara ante uno de los ídolos. Así es que el grande agarró la bola y agarró un martillo y mató a todos los demás. Y se le queda viendo el papá. Está rajado y le dicen, ¿de qué estás hablando? Son ídolos. Ellos no hacen nada. ¿Entiendes lo que acabas de decir? Le dice Abraham a su papá. Y ese es el punto de por qué se dividieron. Teraj pertenecía a la vieja escuela, la cual creían en la adoración de ídolos. Y Abraham era de la nueva escuela, el que percibía la verdadera fuerza de la naturaleza y la seguía. Y no podían estar juntos nunca más. De ahí en adelante, Teraj le dijo a Nimrod el conflicto y todo, y Abraham tiene que irse del grupo, con su grupo. Vamos entonces a leer la siguiente pregunta. Jeff de Nueva York continúa. Entonces, ¿los judíos son Israel o son los elegidos? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es Israel? Y ustedes serán para mí una nación de sacerdotes y maestros. ¿Quiénes eran sacerdotes? El reino de sacerdotes. ¿Qué significa ser sagrados? En hebreo, la palabra Kodesh, santidad, es separación para hacer algo más. Cuando una mujer se casa con un hombre, la mujer se hace Nekudesh, dedicada a ese hombre en particular. Solo hombre, ese solo hombre. Decimos que esa persona de Kedish se dedica a una vida de oro. Tú, Magdish, te eres santificado en esencia. El papel de Israel es de ser un papel modelo de unidad. Ellos son eros de la escuela de Abraham. Y ellos son los que tienen que ser un ejemplo de unidad y mostrar cómo se hace. Solo por ellos unirse es para que todo el mundo lo sigan. Y cuando ellos, como dice el Dr. Lightman, si la gente viene y dice, ¿cómo puede ser usted arrogante y pensar que usted es tan especial? No es una pregunta de opción, no es una cosa de ser arrogante. Es una cuestión de ver. No importa si o no la gente pueda percibirlo como arrogancia, porque no lo es. El trabajo es de ser, por ejemplo, un educador, un proveedor para el niño. Eso no hace al padre arrogante, lo hace de amor. No, por supuesto lo tenemos que hacer para todo el mundo como judíos. Tenemos y debemos, y eso es todo lo que tenemos que hacer, unirnos. ¿Cuántos judíos tienen premios Nobel? ¿Cuántos judíos han contribuido en términos económicos, de desarrollo económico del país? En cada área de vida, los judíos han contribuido en mucho y nadie les importa. La mayoría de la gente odia a los judíos, aunque sea subconsciente. Ahora se está haciendo más consciente, como podemos ver. ¿Por qué?
¿Por qué están tan enojados? Porque la única cosa que tenemos que darle a la humanidad no se la estamos dando. Y eso es la unidad, el amor por otros. Es muy sensible, es muy simple. Es lo que Hitler escribió en Mein Kampf. Los judíos tienen esa fuerza, esa cualidad de que se odian. A menos de que son empujados, entonces se unen. Y entonces, cuando la presión externa se detiene, entonces se dispersan otra vez. Es por eso que Hamán, en tiempos anteriores de la Biblia, de la historia de Esther, podemos matar a los judíos ahora porque no están unidos. ¿Qué es lo que Malachas hace? Es donde se juntan y se reúnen los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué se hace el antisemitismo? Porque cuando hay presión sobre los judíos, ellos se unen. Pero si los judíos se unen sin esa presión externa, entonces no hay esa necesidad de la presión externa y se elimina el antisemitismo. Así es como la gente seguirá el ejemplo de los judíos, de la gente judía, y se unirán también. Y eso será el fin de todos los problemas. ¿Más preguntas? Solo hay que seguir. Solo para seguir lo que dijiste, es el 20% de más del 20% ha sido de los premios Nobel son dados para los judíos. Y hay una pregunta de Silvia, que escribe de Guatemala. Antes de Silvia, solo quiero compartir y leer algo que explica la dedicación de Abraham para difundir el mensaje. Para que no crean que es algo que hace solo Dr. Lightman o cualquier otro. Es el legado de los... Por favor, muestren la 6. Gracias. Esto fue escrito en el Zohar. Sí. Y del libro, en la página 44. Abraham nuevo que los deseos humanos fueron evolucionando y también supo que era más y cómo evolucionaba. Ellos se fueron tornando y fueron haciendo más ricos poder, dominación sobre otros y con conocimiento. Era muy claro cómo ellos, sin llegar a ese conocimiento de la naturaleza humana y los deseos de la naturaleza humana, la gente no eran capaces de manejarse a sí mismos en las sociedades propiamente. Una vez Nimrod tuvo éxito sobre los esfuerzos de Abraham en circular su conocimiento a los babilonianos. Es un hombre sabio, tomó todo eso y hizo que siguieran muchos fuera de Babilonia y que se dispersaran. Y así ese mensaje se fue difundiendo. La legacía de Abraham para nosotros es que quienes entiendan que todo lo que él nos enseñó debe de ser el conocimiento para quien quiera tenga el deseo de escuchar. En otras palabras, el libro del Zohar, Abraham hizo que ese pozo, Beersheba, él fundó y nos empezó a enseñar que toda la gente debe de servir al Creador, y una vez que ellos lo hagan se emitirá las aguas de la vida y los problemas cesarán. De Guatemala nos preguntan, ¿cómo poner todo eso
El día de hoy los israelíes no tienen idea de lo que es la unidad, no tienen idea de lo que es su papel como judíos, como israelíes, pero también sí tienden a sentirse superiores por todo eso de los premios Nobel. Totalmente injustificado, eso creo. Lo que necesitan es que el mundo los odie, para que ellos comiencen a preguntar ¿por qué me odian? Y así se van a preguntar a sí mismos y van a buscar esa respuesta y así van a encontrar esa respuesta, y en lugar de ser rudos y arrogantes van a ser humildes y puro amor de hombre, y van a comenzar a entender lo que tienen que hacer y van a empezar a hacer Israel, no solo israelí, pero los verdaderos Israel, más. Si no, solo vamos a continuar. Sí, tenemos más. La pregunta de Jim de Washington. Hay muchos judíos en Israel y que la diáspora que no parece no tener el punto en el corazón, pero también son un poco antigentiles. Como un gentil con el punto del corazón, con un deseo, le debe de tratar a un judío, ayuda a un judío. Esa es una grande, a ver. Aquí hay dos preguntas en una. Vamos a empezar con la primera, sí, por favor, la red. Si unos judíos en la diáspora parece que no tienen el punto en el corazón y parecen ser que son antigentiles. Sí. Muchos judíos parece que no tienen el punto en el corazón. ¿Son espíritus? No lo son, porque en la superficie debajo es la evolución del deseo continúa. Una vez que un punto en el corazón aparece, no solo puede desaparecer, puede solo cubrirse con más egoísmo, pero sigue ahí debajo, encubierto, como una canica debajo de las cobijas. Y cuando alguien se sube, pues sabe que no está tan plano como debería ser. Sí saben esa historia, ¿verdad? Y eso es lo que los judíos no tienen. Lo que tienen lo tienen ahí, pero está muy debajo de esas capas. Tienen que reencontrarlas de una manera o de otra, ya sea que lo hagan porque comienzan de ver en su herencia o en el significado de lo que significa ser judío, y entonces lo descubren, o ellos lo descubren porque la gente le empieza a decir te odio, y ellos se empiezan a preguntarse por qué, hasta que se preguntan a sí mismos por dentro, ¿por qué? Y ellos descubren que vienen a nosotros todo lo que está sucediendo. Y especialmente el antisemitismo es para que nosotros realmente descubramos otra vez el punto en el corazón. Pero si buscamos por él, entonces no hay necesidad de antisemitismo. Aún antes de que todo sea perfecto, tan pronto nosotros busquemos el significado de la vida, así como lo somos judíos, ese profundo papel hereditario que heredamos de judíos, si lo empezamos a buscar, ser la luz para las naciones. Muchos judíos realmente niegan ese papel. Somos como cualquier otro, somos solo gente. Yo no quiero ni ser judío.
Pero eso no va a ayudar, porque hoy ese poder de unidad está debajo de todo. No será descubierto a menos de que los judíos se unan y puedan enseñar al resto del mundo, y así el resto del mundo puedan encontrar esa fuerza. Yo sé que lo vas a cubrir en próximas lecciones, pero me gustaría preguntarte algo. Quiero continuar respondiendo. Muchos judíos de la diáspora no tienen el punto del corazón, pero son mucho anti-gentiles. Ser arrogantes, como lo hablamos en las preguntas anteriores. Muchos se sienten también inferiores porque sienten que deben algo. Hay esta división porque muy debajo sabemos que somos hay algo diferente acerca de nosotros. Tenemos un papel que jugar y tenemos que hacerlo. Y la segunda parte, como un gentil con el punto del corazón, o sea que es en realidad Israel, puede ayudar a los judíos al decirles. Tal vez no lo entiendan, tienes que decirlo de manera diplomática y tienes que alcanzarles el corazón. Son como niños ignorantes. Tienes que llevarlos al entendimiento. Porque un gentil con el punto en el corazón es más israelí que un israelí. Cuando tú sabes algo y quieres que otra persona lo sepa y esa otra persona no quiere saberlo, entonces debes de encontrar otras maneras de decirle a esa persona de cómo lo aprenda. Y si no quieren aprenderlo, realmente no lo van a aprender. No lo puedes forzar. Nada de eso se puede forzar. Trata de ofrecerles links, videos, textos, y estamos dándole pequeños panfletos, flyers. Hay libros como como un manojo de cañas. Si ayuda bien, si no, lo van a descubrir de todas maneras, de una manera menos placentera. Sí, la pregunta de Jack de Nueva York. Quisiera que clarificaras una cosa como que es un judío biológico y otro no. Él creyó que los judíos en Israel eran un poco más espirituales, y ahora parece que los judíos no es algo biológico. Aun si un muchacho crece de una madre judía y no tiene el punto en el corazón, ¿cómo puedes esperar algo de él si él no tiene ese punto? No puedes esperar nada de ellos. Pero tiene que llegar a ser un judío espiritual. Voy a explicar. Voy a hacer otro diapositivo aquí. Otro nuevo. ¿Cómo quiero dibujar esto? En la forma de una pirámide. En la parte de abajo tenés el deseo del inanimado. Es la pirámide de deseos. Y luego tenemos el vegetativo. Disculpen mi escritura. Animado. Y finalmente el hablante. Vamos a olvidar el quinto nivel por ahora. Digamos que el hablante es el nivel espiritual. ¿Ok?
Con cada uno de nosotros, estos 4 niveles suceden en nosotros. En cada persona, un nivel diferente es dominante, pero en cada persona los 4 niveles existen. El día de hoy los judíos tienen todos estos niveles. Bueno, de hecho todo el mundo lo tiene, pero debería de explicarlo diferentemente. Bueno, me voy a meter en algo que no tenía planeado meterme, pero no tengo opción. ¿Cómo se limpia la página? Ah, sí, hermoso. Vamos a ponerlo de esta manera. Cada cosa que vemos en nuestro mundo es una manifestación de deseos. Como ya habíamos explicado inicialmente, todo lo que tenemos es un deseo de otorgar y un deseo de recibir. Construyen en nosotros y nos empieza, es lo que empiezan a crear moléculas, células, en plantas, se desarrollan en la gente hasta que llegan al desarrollarse en gente espiritual, gente que puede percibir la fuerza de la vida. En cada nivel de realidad, estos niveles se manifiestan así como se manifiestan en la pirámide. Se manifiestan en la manera en que se reflejan en la estructura espiritual. Así es que los judíos, en nuestro mundo corporal, físico que nosotros percibimos, se reflejan ese nivel espiritual de los deseos. Otra vez, esto es muy sutil. Puede ser interpretado de que si yo digo que los judíos son espirituales y el resto del mundo no estoy diciendo eso. Cabalísticamente hablando, nadie es espiritual aún. Ser espiritual es conocer al Creador y ahorita todavía no existe en ningún lado. La idea es que todo mundo tengan ese nivel. ¿Ok? Pero la razón por qué tú tienes judíos físicos, porque tienen una mamá judía, es porque esos niveles de deseo existen. Eso es como la realidad se ha formado. Y eso es lo que la humanidad, la raza humana, y han avanzado hasta los judíos también, lo cual se refleja en nosotros ese nivel. Si tú te acercas a un judío, o si fuiste nacido judío, significa en esta pirámide que esa persona está en un modo dormido o subconsciente, pero más cerca de descubrir, de quitarle las capas que cubren ese nivel del deseo. Lo que sucede es que si volvemos a esta pirámide, es que si los judíos, digamos que aquí tenemos el Creador, que todo el mundo tiene que descubrir, todo el mundo tiene aspiraciones por el Creador, todo el mundo, pero los judíos. Hoy todo el mundo necesita la unidad y los judíos no están unidos.
Ellos están en la parte más cercana al Creador, más cerca de la cualidad de otorgamiento en nuestro mundo, pero no quieren unirse. Así es que están bloqueando al resto de la humanidad de percibir al Creador. Están bloqueando a la humanidad de encontrar esa solución que puede poner todo en orden. Y eso es muy, muy en orden. La idea no es ser judío o israelí, sino llegar a ser, amar a uno al otro, llegar a la conexión entre uno al otro. Y eso ese es y los únicos, esa es la meta, y los únicos que están bloqueando esa meta son los judíos. Y todo el mundo lo siente, inconscientemente. Yo no sé qué tiene que ver los judíos, pero no los soporto. Porque están causando todos los problemas en el mundo. Pero ellos no, míralos. ¿Qué pueden hacer? Este hombre es un negociante, este es un comerciante, es judío, sí, pero hay algo en él. No saben, la gente no entiende el por qué, no lo puede expresar qué es, no lo pueden articular, pero están enojados con los judíos. Es por esto. Es como si tienes una botella que hay presión en el dentro y los judíos están en la punta, que no pueden dejar salir esa presión. Todo el mundo quiere salir a alcanzar al Creador, pero los judíos están bloqueando. Tienen que unirse y permitir que todo el mundo descubra el Creador. Solo quiero fortalecer algo. Alguien me mandó un artículo que se leyó hace algunos años y preguntan, donde le preguntaron a 250 personas qué es lo que están haciendo los israelíes a los palestinos, y todo el mundo a ver si estaban de acuerdo o en desacuerdo, que están haciendo lo mismo que lo que hicieron los nazis con los judíos. Y de los 250 que están haciendo exactamente lo mismo. Esta no es la situación, porque nosotros no los gasificamos a muerte como lo hicieron. Esta no es esto no es similar, pero otra vez, esto realmente prueba que la gente está culpando a los judíos de todos los problemas en el mundo, de todo. Y esto no se va a ir hasta que los judíos hagamos lo que tenemos que hacer, ¿ok? Otra pregunta rápida porque se está acabando. Algo de Melbourne. La historia de Abraham prueba que todo mundo, que el nivel de Abraham es necesario, ya sé que seas un judío biológico, no. Exacto, absolutamente. Podemos concluir con unos anuncios o una última cosa. Te dije de mi mamá, de cómo se sintió ella y todo. Ella se sintió toda para empezar a escribir cosas a las televisoras pero no sé si ya es contestado realmente lo que se debe de hacer, pero hay cambios que nosotros tenemos que hacer en nosotros y no apuntar en otros de lo que ellos tienen que hacer, porque nosotros tenemos esos deseos que están despertando, y si nosotros cambiamos, el mundo va a cambiar. Vamos a irnos introduciendo más a todo eso y ver otros ángulos, y podemos ver exactamente lo que vamos a tratar. Ahí está escrito en el sitio, y vamos a ver la evolución del próximo jueves, diciembre 2, y otra vez.
en 1 hora 15 minutos de ahora. Por favor, pónganle me gusta en nuestra Facebook, como un manojo de cañas o bundle of reeds en inglés. Vean los materiales adicionales, videos. Solo una rápida corrección. En la próxima lección va a ser un desarrollo del método. Este es el tema del de hoy. La corrección del método. Y finalmente les vamos a mandar un link de esta lección y de la anterior, para que la puedan volver a ver. Gracias por estar con nosotros, gracias Gilad, y realmente queremos verlos aquí la próxima semana y esperemos construir un mejor lugar, y hasta entonces, unámonos. Bye.